Hace relativamente poco hablábamos sobre lo bueno que es que Xavi esté apostando por los jóvenes y que cada vez hay menos reconocimiento, ¿sí? Mientras más apuesta por ellos, menos se les reconoce. Y bien, pues ahora quiero comentar un poco sobre la camada en general y cómo creo que tenemos que gestionarlo para que por una parte no se nos vaya la gestión de las manos, es decir, que no que tal vez no ensalcemos más de la cuenta, pero también al mismo tiempo que no quememos a los jugadores más de la cuenta. Bien, esto es refiriéndome más que nada a los Lamine Yamal, los Héctor Ford, los Cubarsí y etcétera, pero especialmente a estos que vienen apenas debutando esta temporada. También Fermín se puede agregar, Mark Yu, ¿no? Y ya pues de pasadas temporadas lo que viene siendo otros jugadores, ¿no? Como Pedri, que también llegó siendo muy joven, Gavi, que se debutó muy joven también, Balde exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bien, comentando un poco acerca de esto, lo que quiero decir es que son jugadores con los que todos estamos sumamente ilusionados. O sea, yo creo que no hay culé que no vea los partidos de estos jugadores y no se ilusione. ¿Por qué? Pues porque son jugadores que con sus cortas edades ya son buenísimos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a mucho de que el equipo funcione bien y que ellos físicamente se sientan bien y que esto pueda seguir mejorando, pues, y por supuesto que ellos pues mantengan los pies en el suelo, que incluso podamos acertar con el entrenador, etcétera, pues quiere decir que entonces vamos a tener una camada de jugadores muy interesante de aquí a los próximos años, sí, porque tú pones Ford, Cubarsí, Héctor Ford, Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Balde, Mark Yu, puedes añadirle hasta Laga. Hay que ver qué es lo que va a pasar con Garrido, Marc Bernal, todos estos jugadores para pues poco a poco ir perfeccionando la plantilla. Pues como digo, todos estos jugadores son los que en un principio deberían protagonizar la próxima generación y por supuesto añadirle fichajes, pero específicamente hablando de estos son los que van a protagonizar seguramente la siguiente generación. Y esta generación pues tiene, tomando en cuenta las edades, pues te quiere decir que es una que te da para mínimo 10 años. Repito, siempre y cuando todo salga bien, si no, pues no. Pero tomando en cuenta que llegase a salir bien, pues vamos a tener un nivel suficiente como para poder disfrutar del Barça en un gran lapso de tiempo. Entonces yo lo que voy es a que sí, tenemos jugadores, pero creo que al mismo tiempo tampoco tenemos que perder los papeles y llegar completamente a... Tampoco tenemos que llegar completamente a perder la cabeza y creer que estos jugadores ya están todos para ser todos titulares, jugar absolutamente todo y por supuesto llegar a decir que ya son buenos, entonces ya tocaron techo, tal. Por supuesto no. Primero que todo, pues como siempre, ¿no? El tema de rotar y el tema de ser incluso muchas veces más que un titular, una especie de suplente con muchos minutos, sí, o entrar como cambio, entrar de cambio, no más que nada. Y esto es con una intención, y es que los jugadores poco a poco vayan sumando experiencia, simplemente que se acostumbren a estar sobre el césped, que los vea la gente. Y al mismo tiempo que se vayan acostumbrando a entrenar con el primer equipo, vayan tomando conceptos, vayan mejorando en todo sentido. Y por supuesto una extra, y es que físicamente se terminen de desarrollar. Yo entiendo, ¿no? Que al final, quieras o no, es muy difícil el dejar a uno de estos jugadores en la banca, especialmente cuando es buenísimo, como es el caso por ejemplo de Pedri y de Gavi. Pero a Pedri específicamente se le hizo eso de dejarlo titular como 72 partidos en una temporada, más que nada porque es un jugador que era muy bueno y por supuesto de cara a todo esto pues era difícil, ¿no? El tema de derrotar. Lo dejaban de titular de absolutamente todo porque le querían aprovechar. Hasta cierto punto se logró, pero lo peor que se dio pues es el tema de su lesión. Y a partir de aquí creo que siempre se lesiona de lo mismo. Es decir, te digo que básicamente más que como nuevas lesiones es como recaídas y recaídas y recaídas, que hay un problema latente que por X o Y razón todavía no se ha resuelto. Y al final lo que nos ha traído todo esto es que perdamos a un gran jugador, lo tengamos muy disponible una temporada, pero las otras siguientes ya no.
refiriéndome a la 21-22, la 22-23 y ahora hasta 23-24. Y también podemos meter el caso de otros jugadores, como el caso de Gavi, pero a ver, el caso de Gavi yo no me refiero como tal a la selección española o al Barça, me refiero en general, todo aquel que tiene a Gavi bajo su mando, generalmente no lo suele poner de suplente. Casi Gavi juega absolutamente todo de titular. Xavi ha explicado que era, pues lo hace porque es muy difícil, ¿no? El no dejar a Gavi de titular. Sí, que viene el compromiso y su lucha, que es muy difícil el no dejarlo, pero al mismo tiempo el hacerlo difícil y el hecho de verlo muy difícil, el hecho de pese a que sea difícil, no atreverse a dejarlo en la banca, pues ha traído malos resultados. Se ha roto con la selección española y ya sabemos cómo es esto. Le han echado absolutamente toda la culpa a Luis de la Fuente. Ya lo comentamos aquí, ¿no? Todos los insultos, todas las amenazas de muerte, todos los desprecios, tal, eso ya lo comentamos. Pero el chiste aquí es que se rompió con Luis de la Fuente, pero en general sí, tal vez de que debía rotar siempre que podía, sí, pero al mismo tiempo, si tomamos todo en cuenta, también jugó demasiado en el Barça, y en el Barça también tenía que haber rotado. Que Xavi no quiere, pues que no rote. ¿Soy yo quien para decirle que no juegue? No, evidentemente no. ¿Ha jugado todo? Sí. ¿Se ha roto? Sí. ¿Ha sido algo puntual? Bueno, sí, pero evidentemente viene por una sobrecarga de lo demás. No soy genio, yo no soy especialista médico, pero a ver, realmente no te sueles lesionar de la nada así, y por supuesto de romperte el cruzado. Sin romperte el cruzado, salvo que tengas una entrada muy fuerte. Y es que no tuvo una entrada muy fuerte, fue una acción pues normal. Pero bueno, y entonces el chiste es que se rompió tristemente y pues nada, fue otro caso más. De Valde pues no puedo decir mucho porque este jugador, sí fue lesión en específico. Y bueno, yo lo que voy es a que creo que incluso una vez lo llegó a comentar Javi Clemente, ¿no? El que fue entrenador de Luis Enrique en el pasado, al cual Luis Enrique ha alabado muchísimo y ha dicho que a nivel gestión de grupo y que era el entrenador que él seguiría hasta el fin del mundo, tal. Pero como digo, una vez Javi Clemente llegó a decir que se le hace sorprendente de que como jugadores que tienen menos de 20 años, o sea que tienen de 19 para abajo, juegan tanto y cómo es posible que los entrenadores pues con toda la cara los ponen a jugar. Bien, yo evidentemente estoy un poco de acuerdo, ¿no? De que si todavía no están terminados de desarrollar físicamente, pues que de preferencia no jueguen todo lo que tienen que jugar. Pero si tuviese que hablar respecto a, por ejemplo, el tema de ponerlos de titular y apostar tanto por ellos, pues a ver, en nuestro caso es algo muy fortuito porque hemos tenido muchas lesiones, entonces tampoco podemos señalar a Xavi como el responsable de dejarlos de titular demasiado y digamos que romperlos absolutamente todos. No, porque por ejemplo, se nos ha lesionado X jugador, lo subimos a un jugador de la cantera y nos lo ponemos a usar, pues ¿qué quieres que hagamos? No podemos hacer nada porque es que era lo necesario. Se nos lesiona a alguien y pues tenemos que subir a un jugador, y no es porque nos haya nacido de la nada de botar aquí a un montón de jugadores menores de 20 y ponernos a jugar. No, realmente es una cuestión de que pues era necesario entre esto y el juego de Tebas de no dejar fichar, pues era nuestra única salida, o si no, pues directamente no subir a nadie, pues intentar poner a Iñaki Peña de centrocampista o alguna cosa así. Pero como digo, les tuvimos que usar, entonces yo no voy a recriminar eso. En todo caso, lo que sí puedo tal vez decir es que creo, y realmente este es el problema, ¿no? Que muchas veces se hace, ¿no? Se falta el respeto a lo que es la figura del entrenador, porque se suele aclamar que se suele señalar el error, pero cuando ya ocurrió, y el problema y la magia y el reto de lo que es ser entrenador viene a que el entrenador se tiene que anticipar a eso. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pues que si un jugador se lesiona en X partido, todo el mundo dice, no, pues es que debía rotar más, ¿cómo se atreve? Tal. Y ya después, por supuesto, se suele señalar el error, pero el entrenador tiene que prever eso desde antes, y no es adivino. Entonces es algo muy complicado saber si lo tengo que poner o no, si ya es mucha fatiga o no, si se va a cansar o no, etcétera. Entonces, pues es un poco el problema. Sí, entonces los entrenadores son los que llevan así contado el índice de fatiga, son los que saben específicamente qué jugador tiene más propensión a lesionarse dependiendo de su físico, su genética, también dependiendo de cuántos minutos lleve, tal. Muchas veces las lesiones no se pueden prever, se pueden
se pueden intentar prevenir, sí, o sea, trabajo de prevención de lesiones, tal, pero al mismo tiempo se pueden prevenir solo tal vez las que son por temas cargas musculares, estas cosas, porque lesiones que son como por ejemplo lo de Jong, que es de un esguince de tobillo horrible, pues eso tú ya no lo puedes anticipar porque eso depende de aleatoriedad dentro del campo. Entonces esto es un poco el asunto, pero hay lesiones que no se pueden prever y va a haber días en los que tristemente los jugadores se te lesionen injustamente, pero el chiste aquí es ese, que tienes que intentar cuidar a los jugadores para no ponerlos demasiado. Bueno, tienes que cuidar a los jugadores por una parte para no ponerlos, para no sobrequemar su físico, pero al mismo tiempo no solo quiero hablar de lo físico, que repito en ese sentido, no sé si va a sonar crítica a Xavi, pero yo lo que haría es, sí, con todo respeto, yo lo que haría es que todo jugador que tenga menos de 19 para abajo es jugador que no es titular. Que es Gavi, que es muy difícil, no me interesa. Aún así que aunque sea difícil, banca y se acabó el debate. Pero bueno, que el entrenador haga lo que quiera. Pero ahora sí, como digo, hablando específicamente ahora de otra cosa, también está el tema de cuidar a los jugadores, pero no nada más en el aspecto físico, de ponerlos, no sobreexplotarlos y ponerlos tantos partidos de titular, sí, sino que también viene el tema de cuidarlos en el sentido en el tema más allá de lo físico, lo médico, es decir, del tema del tema mediático. El tema mediático ya sabemos cómo es, que todo el mundo prácticamente está siguiendo al Barça, es un club muy seguido y todos los jugadores son muy seguidos en el Barça, pero precisamente por ejemplo tipos como Lamine Yamal deben ahorita estar pues en un momento de gracia muy bueno porque todo el mundo lo está alabando y está viendo que es un gran jugador, pero ¿cuál es el problema? Pues que el problema en realidad de todo esto viene cuando uno se pone a pensar que Lamine pues es un jugador que es bueno, pero que todavía está iniciando y que es un jugador que necesitará su paciencia. ¿Y cuál es el problema? Que si lo ponen a jugar demasiado, como prácticamente lo están haciendo porque hemos tenido lesiones, Rafinha, Ferran, etcétera, pues como digo, si lo ponen a jugar demasiado, pues de la noche a la mañana él va a creer que ya merece ser suplente, merece ser titular. Sí, ¿y qué es lo que pasa? Pues cuando le manden a la banca, porque pues merece ser banca por el tema de su edad, pues automáticamente va a creer que entonces es porque ya no sirve, que cree que está haciendo algo mal, etcétera. Entonces, aún así, aunque termine destacando, desde mi punto de vista se le tiene que dejar en la banca. ¿Por qué? Pues porque si él mete 2 goles en un partido, por ejemplo, y hace jugadas maravillosas, le ponemos otro partido y vuelve a hacer jugadas maravillosas, y de la nada le dejamos de suplente unos 3-4 partidos, pues lo que va a suceder es que el jugador pues prácticamente va a creer que hizo algo mal. Pero no, en realidad es cuidarlo. ¿Por qué? Porque si nos la pasamos poniéndolo de titular, todo el mundo va a creer que va a meter 2 goles por jornada. Sí, entonces lo vamos a quemar en la jornada 8. Entonces, de cierta manera, al destacar tanto y al mismo tiempo dejarlo un poco en la banca, precisamente porque está destacando para contrabalancear y que por ende no se le vaya el ego de las manos, los pies del piso, y que por ende se pueda controlar, pues eso también es cuidarlo. Por lo menos yo lo tengo entendido así. Porque repito, si todo el mundo cree que va a meter 2 goles por jornada y al mismo tiempo creen que todo el tiempo va a jugar como Ronaldinho, lo vamos a quemar en la jornada 8 y al rato va a creer que tiene que ser titular cuando es un jugador de 16 años que debutó con 15, cuando la edad normal de apenas ir empezando es 20 años, 20-21. Entonces el asunto es que pese a que haya jugadores que estén destacando, aún así, pese a que es irónico, se les tiene que dejar en la banca. ¿Por qué? Bueno, jugadores que son en una situación normal, ya desarrollados, por supuesto que si juegan mal bien y los mandas a la banca, sería casi un atentado, ¿no? Porque si están destacando, ¿cuál es el problema? Sí, pero en el caso de los jugadores que son demasiado jóvenes, por esto de que el fútbol ha avanzado mucho y ya se desarrollan más rápido los jugadores, pues ahora ya ha cambiado. Sí, entonces el asunto es que si precisamente con estos jugadores tan jóvenes, si tú los dejas tanto de titulares, van a creer, repito, que tienen que ser titularísimos, precisamente por el tema de que están extremadamente jóvenes y el tema de que destacan demasiado. Pues en este caso, a diferencia de los desarrollos, aquí sí hay que intentar contrabalancear, sí, intentar calmar un poco las aguas, y después de que triunfa 3-4 partidos, pues mandarle a la banca unos 4 o 6. Sí, ¿con qué fin? Pues con el tema de que destaque, pero intentar no frenar su desarrollo, pues intentar frenar que tan rápido salga al estrellato.
Porque eso es muy difícil de hacer para esos jugadores. Además de que le va a dar una presión. Y si ese jugador después ya no puede hacer tantas jornadas donde meta 2 goles por partido, ni empieza a hacer jugadas a lo Ronaldinho tal, pues automáticamente van a creer, no, pero es que este no sirve, este era puro humo, este no era una joya. Y ya sabemos que el Barça pues es una máquina de destruir personas. Entonces es así. Sí, entonces yo lo veo como, sí, yo lo entiendo como cuidar también. El mandado de la banca a un jugador para que no para que a la jornada 8 no termine quemado, más allá de lo físico, sino que le añada presión y todo el mundo crea eso. Entonces yo personalmente es lo que haría. Sí, yo es lo que personalmente haría. ¿Xavi está haciendo esto? No. ¿Por qué no está haciendo esto? Pues claramente por el tema de las lesiones, que los tiene que utilizar. Además de que ya sabemos que a nivel mediático cada quien siempre le da las interpretaciones que quiera a los hechos, ¿no? Y a Xavi le reclaman mucho esto, ¿no? De que no deja a Lamine de titular, cuando realmente es que ya está jugando más de lo que debería. Es que es al revés, debería jugar incluso menos. Pero bueno, ya al final ya sabemos cómo funciona el tema mediático. Y respecto a lo demás, pues simplemente confiar en Xavi, de que lo gestione como lo está haciendo prácticamente. Y que vaya poco a poco, y que los jugadores tengan que tener un margen de tiempo grande, porque yo creo que lo merecen. Porque de verdad son apuestas que nos van a ayudar en el futuro y son jugadores que queramos o no, si nos van a ayudar, pero son jugadores que queramos o no, necesitan tener ese tramo de paciencia, porque ya digo, no todos los jugadores pueden entrar ya tan rápido al primer equipo. Y precisamente porque son buenos tenemos que cuidarlos físicamente y también cuidarlos de la prensa, desde que les meta demasiada presión, y al mismo tiempo de protegerlos de ellos mismos, de que se les vaya el piso de los pies del suelo y crean que ya de un día para otro todo de titular, yo soy el mejor, que bueno soy buenísimo y esta clase de cosas, ¿no? Entonces pues nada, yo personalmente lo pienso así, lo pienso así. Y pues nada, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en el manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.